Una abuela de 82 años fue desheredada por sus propios nietos. Tiempo después, regresó con algo que los dejó sin palabras. Carmen siempre fue el alma de su familia. Nacida y criada en Guanajuato, creció viendo pasar generaciones por la antigua casa familiar, una construcción sencilla pero cargada de historia, donde cada habitación guardaba un poco de su vida. Viuda desde joven, Carmen aprendió a ser fuerte, a encontrar alegría en las pequeñas cosas y a ver en sus nietos la continuación del amor que había perdido. No pasaba un día sin que Carmen estuviera dispuesta a tenderles la mano. Cuando necesitaban consejos, allí estaba ella, lista para escuchar y ofrecer palabras sabias, aprendidas a lo largo de muchos años. Si los nietos llegaban tarde para la cena, Carmen los esperaba pacientemente, con la comida mantenida caliente sobre la estufa. Cuando estaban tristes, Carmen preparaba su tradicional ponche de frutas, asegurándose de que todos sintieran que allí, con ella, siempre habría un hogar. Para Carmen, cuidar de los nietos era como cuidar de sí misma. Cada uno de ellos era parte de su vida, fragmentos de recuerdos y esperanzas que tenía para el futuro. Pasaba tardes enteras ayudándolos con sus tareas escolares, observando sus juegos y contando historias sobre sus antepasados. Muchas veces, se sentaba con ellos en el jardín, señalando el cielo estrellado y diciendo que cada estrella representaba un sueño de alguien de la familia. Con el paso de los años, sin embargo, Carmen empezó a notar algo que la inquietaba. Los nietos que antes se acercaban a ella con tanto afecto y ganas de compartir momentos parecían ahora más distantes, casi fríos. Poco a poco, las visitas fueron disminuyendo, y cuando venían, Carmen notaba que sus preguntas se enfocaban cada vez más en asuntos prácticos, y aquella cuenta del banco, abuela, ¿ya decidiste qué hacer con la casa? Las conversaciones que antes giraban en torno a recuerdos y risas ahora parecían rodeadas de un interés distinto, que Carmen no quería creer que fuera real. Trataba de alejar los pensamientos negativos, recordando el amor que sentía por ellos, pero la desconfianza crecía. Las miradas rápidas de los nietos alrededor de la casa, como si estuvieran calculando valores, la dejaban cada vez más preocupada. Eso la perturbaba profundamente, pero Carmen se negaba a creer que sus propios nietos estuvieran más interesados en lo que poseía que en ella misma. Para Carmen, ese amor debía estar por encima de cualquier cosa material. Aún así, había un nuevo peso en su corazón, una sensación amarga que la acompañaba en sus noches de insomnio. Y aunque trataba de disimular, el brillo en sus ojos empezaba a apagarse. Se preguntaba si, al fin y al cabo, todo el cariño y dedicación que había dado a sus nietos aún existía de verdad o si era solo una ilusión de la que, sola, no podía despertar. El corazón de Carmen dolía al saber que el amor que había dedicado a sus nietos durante tantos años había sido respondido con codicia. Y mientras Carmen intentaba procesar esa cruel verdad, los nietos, ya conscientes de que habían logrado desheredarla, celebraban discretamente la victoria que habían conseguido a costa suya. Detrás de las apariencias y del afecto que mostraban en pequeñas dosis, los nietos mayores, hijos de su hija mayor, Leticia, se habían unido, movidos por la ambición, para apoderarse de la herencia de Carmen. Lo planearon todo meticulosamente, usando artimañas y manipulaciones que ella nunca imaginó posibles viniendo de ellos. El plan comenzó de forma astuta, cuando los nietos, alegando preocupación por la seguridad y bienestar de la abuela, la convencieron de consultar al abogado de la familia. Decían que, dada su avanzada edad, era prudente organizar los bienes y formalizar las herencias. Carmen, confiando en aquellos a quienes tanto amaba, no sospechó nada y aceptó la sugerencia, convencida de que los nietos actuaban con buenas intenciones. Durante meses, los nietos visitaban a Carmen regularmente, haciendo pequeñas observaciones sobre sus bienes, sugiriendo discretamente cambios en los documentos e incluso ayudándola a llenar papeles que, según ellos, eran solo formularios de actualización para mantener todo en orden. En algunas de esas visitas, llevaban al propio abogado de la familia, un hombre que, hasta entonces, Carmen consideraba de confianza. Era un viejo amigo que siempre había cuidado de los asuntos legales de la familia y nunca tuvo motivos para cuestionar su lealtad. En cada visita, los nietos se mostraban atentos y cuidadosos, preguntándole si necesitaba algo, llevándole pequeños obsequios y reforzando cuánto se preocupaban por ella.
Con palabras dulces y gestos amables, la envolvían en un plan calculado, en el que cada firma y cada conversación avanzaba la transferencia de los bienes sin que ella fuera consciente. Para Carmen, esos papeles que firmaba eran solo ajustes y precauciones, algo natural para una mujer de su edad. Fue solo cuando Carmen encontró los documentos definitivos, escondidos entre los papeles de la casa, que la cruel verdad salió a la luz. Allí, en los fríos e inmutables detalles de los contratos, estaba la trampa que sus propios nietos habían orquestado. Habían transferido, de forma astuta y legalmente irreversible, todo su patrimonio a sus nombres. Ahora, Carmen se veía sin nada, despojada no solo de sus bienes, sino también del respeto y cariño de quienes ella creía que siempre estarían a su lado. Cuando Carmen finalmente comprendió la magnitud de lo que había sucedido, la realidad fue un golpe pesado y cruel. Quedó paralizada, sintiendo el peso de aquella traición en cada parte de su cuerpo. La casa donde había pasado tantos años, donde crió a sus hijos y vio la llegada de sus nietos, ya no era suya. Los muebles, las fotografías, los objetos de valor sentimental que guardaba con tanto cariño, todo ahora les pertenecía a ellos. Carmen sintió como el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Era como si le hubieran arrancado no solo sus bienes materiales, sino también las memorias y el hogar que había construido con tanto amor y sacrificio. Al confrontar al abogado de la familia, Carmen vio en sus ojos una frialdad que la hirió aún más. Él explicó con una frialdad jurídica los detalles de la transferencia, como cada firma de ella en los documentos había hecho la situación legalmente irreversible. Según sus palabras, no había forma de deshacer la transacción. Carmen sintió que el abogado, aquel que por tanto tiempo había sido de confianza y había cuidado de los intereses de la familia, había contribuido a que todo esto ocurriera. Trató de entender, de encontrar un motivo, una justificación. Pero la realidad era simple y brutal. El abogado, tal vez por codicia, tal vez por influencia de los propios nietos, se había convertido en parte de un esquema que ahora la dejaba completamente desamparada. De regreso a la casa, el dolor de la pérdida parecía asfixiante. Carmen caminaba por los cuartos en silencio, sintiendo cada pared, cada objeto como una parte de sí misma que estaba siendo arrancada. Sabía que pronto tendría que partir, dejar atrás ese lugar donde guardaba los recuerdos más preciados. Pasó la mano por los muebles antiguos, los mismos que habían pertenecido a sus padres, como si pudiera absorber un poco de su fuerza para soportar ese momento. En cada rincón, se recordaba de las risas de sus nietos, de las tardes en las que los veía jugar en la sala, de los días de fiesta en los que toda la familia se reunía. Y ahora, en un acto de traición cruel, todo aquello le era arrebatado. Le avisaron que debía desocupar la casa en pocos días. No podría llevarse muchas cosas, solo algo de ropa y objetos personales. Al saber esto, Carmen sintió un frío en el pecho. El hogar que había construido, los ahorros que había guardado para el futuro, todo ahora era posesión de los nietos que tan fríamente habían conspirado contra ella. Sintió una tristeza profunda, un vacío devastador que la hacía cuestionar todas las decisiones de su vida. ¿Cómo pudo haber sido tan ciega? ¿Cómo aquellos a quienes tanto amó podían ser capaces de algo tan cruel? En medio de esa tristeza y vulnerabilidad, Carmen se dio cuenta de que no tenía otra opción más que partir. Colocó algunas prendas en una pequeña maleta, junto con fotos antiguas, cartas y pequeños objetos que cargaban parte de su historia. El resto, tuvo que dejarlo atrás, como si su vida estuviera siendo abruptamente fragmentada y deshecha. Cuando cruzó la puerta por última vez, Carmen miró una última vez la casa. Era una despedida dolorosa. Aquella no era solo una casa. Era el símbolo de todo lo que había construido a lo largo de los años, los recuerdos de toda una vida. Y ahora, obligada a salir, Carmen se veía en una situación de vulnerabilidad que nunca imaginó que podría enfrentar. Carmen no sabía que, en medio de la soledad y la desesperación, todavía brillaba una luz para ella. Ana, la nieta más joven, la única que siempre había demostrado un afecto puro y sincero, se enteró de lo que los otros nietos habían hecho y sintió una oleada de tristeza e indignación. Sus primos habían intentado mantenerla al margen del plan, pero Ana, con su sensibilidad, notó el comportamiento extraño de ellos.
Desconfiada, comenzó a reunir información y, con el tiempo, comprendió la magnitud de la traición. Cuando finalmente supo que Carmen había perdido todo, Ana no pudo contener el remordimiento por no haberlo notado antes y evitado que todo sucediera. Su mente repasaba cada detalle, tratando de entender cómo aquellos a quienes llamaba familia pudieron hacer algo tan cruel. Se sentía destrozada y, al mismo tiempo, decidida a corregir esa injusticia, aunque estuviera sola en la decisión de ayudar a su abuela. Una tarde, Ana fue al lugar donde Carmen se estaba hospedando, llevando consigo un corazón pesado, pero también una promesa silenciosa de apoyo incondicional. Cuando abrió la puerta y vio a su abuela sentada sola, la expresión de Carmen la desarmó. Sus ojos, antes tan vivos y siempre atentos a cada detalle, ahora parecían distantes, cansados, como si el brillo se hubiera desvanecido. Llevaba el peso de la traición de forma silenciosa, pero Ana percibió cuánto la estaba destruyendo. Ana se acercó con pasos vacilantes, pero pronto se arrodilló junto a su abuela, tomando sus manos y sintiendo el calor frágil de esas manos envejecidas por el tiempo y el trabajo. Con la voz entrecortada, Ana intentó hablar, pero ninguna palabra parecía suficiente para expresar lo que sentía. Finalmente, solo pudo susurrar: «Abuela, estoy aquí. Sé lo que hicieron. Perdóname por no haberlo notado antes, por no haber podido evitarlo». Carmen miró a Ana y, por un momento, un pequeño alivio se extendió en su corazón. Era como si el amor genuino de Ana, su única nieta que no se había involucrado en la traición, fuera un ancla que la sacaba a la superficie, alejándola del abismo en el que había caído. Ana, sintiendo el dolor de su abuela, apretó aún más sus manos y continuó: «Abuela, prometo que te voy a ayudar. No importa lo que tenga que hacer, lucharé por ti, recuperaré lo que es tuyo». En los ojos de Ana había una determinación que Carmen nunca había visto. Y fue en ese momento, al escuchar las palabras de su nieta, que Carmen sintió algo renovarse dentro de ella. Entre lágrimas y sonrisas temblorosas, Carmen correspondió el apretón de manos de Ana y, por primera vez desde que había sido despojada de todo, se permitió sentirse fortalecida. Sabía que el camino sería difícil, que revertir aquel golpe no sería sencillo, pero allí, con Ana a su lado, comprendió que no estaba sola. Había alguien dispuesto a luchar por ella, a devolverle no solo sus bienes, sino también su dignidad. Con la promesa de Ana, algo se encendió en el corazón de Carmen, una esperanza que ya creía perdida. Por primera vez desde la traición, Carmen sintió que tal vez podría recuperar lo que era suyo, que esa historia no tenía por qué terminar en sufrimiento y abandono. El apoyo sincero de Ana era justo lo que necesitaba para encontrar fuerzas y enfrentarse a los obstáculos que estaban por venir. Al día siguiente, Ana volvió temprano al lado de Carmen, llevando consigo cuadernos, documentos antiguos y una determinación que se reflejaba en cada gesto. «Abuela, necesitaremos pruebas para demostrar que te engañaron», dijo Ana con una mirada firme. «Sé que será difícil, pero necesito que me cuentes todo, cada detalle, cada reunión con el abogado y cada conversación con mis primos. Cuanto más sepamos, más posibilidades tendremos de descubrir dónde fallaron». Carmen, aún frágil por la reciente experiencia, respiró hondo y comenzó a relatar los últimos meses, recordando cada firma y las insistencias de sus nietos en que organizara su herencia. Ana escuchaba atentamente, tomando notas, y a medida que descubría cada detalle, sentía que la indignación crecía. Apenas podía creer que sus propios primos hubieran tramado un plan tan cruel y meticuloso para engañar a la abuela. La indignación de Ana era palpable, pero sabía que debía mantener la calma y concentrarse. Mientras organizaban los papeles, Ana notó una extraña secuencia de firmas y autorizaciones, documentos que, en circunstancias normales, Carmen nunca habría firmado. Entonces, una idea comenzó a formarse en su mente. «Abuela, creo que el abogado estuvo directamente involucrado en esto. Sin su ayuda, mis primos nunca habrían podido desheredarte. Tenemos que confrontarlo y entender exactamente qué hizo». Carmen dudó. La idea de enfrentarse al propio abogado, un hombre que conocía desde hacía años y en quien siempre había confiado, le causaba inquietud. Pero Ana, viendo la aprensión de su abuela, tomó su mano y la tranquilizó: «No te preocupes, abuela. Yo estaré a tu lado».
Iremos juntos a él y exigiremos respuestas. Y así, ese mismo día, Ana y Carmen se dirigieron a la oficina del abogado. El camino parecía más largo de lo habitual, y el corazón de Carmen latía con fuerza ante la idea de enfrentarse a ese hombre que tanto la había decepcionado. Cuando llegaron, el abogado las recibió con una sonrisa cortés, pero visiblemente incómodo. No esperaba que Carmen volviera a cuestionarlo sobre el proceso, y la mirada decidida de Ana no ayudaba a aliviar su tensión. «Doctor, estoy aquí para entender lo que realmente sucedió», dijo Carmen, tratando de mantener la calma mientras su voz temblaba. «Quiero saber por qué mis bienes fueron transferidos sin mi verdadero consentimiento». La pregunta, simple y directa, hizo que el abogado vacilara por un momento, pero pronto recuperó la compostura, respondiendo fríamente que todo se hizo de acuerdo con la voluntad de la señora. Ana, sin embargo, no permitió que se evadiera. Con voz firme, replicó, «Sabemos que eso no es cierto. Mi abuela nunca firmaría estos documentos por su propia voluntad, y sabemos que estuviste en contacto constante con mis primos para planear esto». El abogado intentó argumentar, pero la presión de Ana fue implacable. «Doctor, sabemos que te pagaron para que hicieras que esta transacción ocurriera. Queremos que digas la verdad, ahora». Ante la insistencia de Ana y la presencia sombría de Carmen, el abogado finalmente cedió y admitió que, efectivamente, los otros nietos lo habían buscado y que, a cambio de una considerable suma de dinero, facilitó la transferencia de los bienes. Sin embargo, incluso bajo presión, se negó a cooperar o ayudar en la reversión, alegando que podría enfrentar consecuencias legales por su participación en el caso. Carmen y Ana salieron de la oficina desanimadas, pero no derrotadas. Ahora sabían que tenían el primer hilo de la verdad, y eso era un comienzo. A pesar del revés, Carmen sintió que, con Ana a su lado, estaban más cerca de corregir el error. La revelación en la oficina del abogado dejó a Ana y a Carmen conmocionadas, pero también más decididas. Habían encontrado la primera prueba concreta del fraude, el propio abogado, bajo presión, había confesado haber sido pagado por los otros nietos para transferir los bienes de Carmen sin que ella supiera sus verdaderas intenciones. Era un comienzo, pero sabían que necesitarían mucho más y querían tener una posibilidad real de revertir la situación. Carmen sentía una mezcla de alivio y amargura. Alivio por finalmente comprender la magnitud de la trama que la había despojado de todo, y amargura al darse cuenta de hasta dónde estaban dispuestos a llegar sus propios nietos. Pero Ana no dejó que su abuela se dejara abatir por mucho tiempo. Esa misma tarde, la llevó a casa y, con una mirada firme, le dijo, «Abuela, prometí que no me rendiría. Todavía hay mucho que podemos hacer. Necesitamos encontrar más pruebas, documentos que muestren la implicación de todos ellos en este plan. Y sé exactamente por dónde empezar». Ana comenzó a revisar cada detalle del proceso, con una mirada atenta y meticulosa, en busca de cualquier indicio de que los nietos habían manipulado al abogado para defraudar a la abuela. Mientras revisaba los documentos, Ana recordó a alguien que podría ayudar, la vieja amiga de Carmen, Isabela, una mujer de confianza que siempre había estado a su lado en los momentos difíciles. Al conocer toda la situación, Isabela se horrorizó ante la traición que Carmen había sufrido. Inmediatamente se unió a la nieta y a la amiga, prometiendo hacer todo lo que estuviera a su alcance para ayudar a desenmascarar a los implicados. Isabela tenía contactos en la ciudad y conocía a varias personas influyentes, incluidos abogados y autoridades locales. Juntas, las tres formaron una pequeña alianza, decididas a buscar la verdad y exponer la traición de los nietos. En los días que siguieron, Isabela y Ana trabajaron incansablemente, investigando documentos, haciendo llamadas y reuniendo testimonios. Con cada nuevo detalle descubierto, quedaba más claro que los nietos habían planeado el fraude con una frialdad impresionante, pensando en cada etapa del proceso para desheredar a Carmen. Sin embargo, en medio del desafío, Carmen empezó a sentir algo diferente, una sensación de unión y fortaleza que surgía junto a Ana e Isabela. Cada descubrimiento era un golpe, pero también una victoria silenciosa, y Carmen, poco a poco, empezó a creer que la justicia podría prevalecer. A medida que avanzaban en la investigación, Carmen,
Ana e Isabela desentrañaban nuevos detalles del esquema. Descubrieron que los nietos mayores, hijos de Leticia, no solo habían recurrido a maniobras jurídicas, sino también a mentiras personales para desheredar a la abuela, presentando documentos manipulados y declaraciones falsas para hacer parecer que Carmen ya no era capaz de gestionar sus propios bienes. Era un golpe cruel, pensado fríamente para alejarla de todo lo que poseía. Ana, decidida a encontrar todas las piezas de ese rompecabezas, se sumergió aún más en la búsqueda. Un día, tras horas de investigación, encontró algo que la dejó inquieta, un conjunto de documentos que probaban los pagos realizados por el primo mayor al abogado. Había transferencias bancarias, intercambios de mensajes e incluso un contrato de consultoría que él había firmado, encubriendo los pagos como un servicio para evitar sospechas. Para Ana, eso era la prueba definitiva de la corrupción y la manipulación detrás de todo. Con el corazón acelerado, Ana llevó estas pruebas a Carmen e Isabela. Aquí está lo que necesitamos, dijo, sosteniendo los papeles con manos temblorosas. Es la prueba de que el abogado no actuó solo. Ellos lo pagaron para quitarte todo, abuela. Y ahora, no podrán negarlo. Mientras Carmen hojeaba las páginas, una mezcla de emociones la invadió. Era difícil aceptar que aquellos a quienes había amado y a quienes dedicó su vida pudieran ser capaces de tanta deslealtad. Pero, con Ana e Isabela a su lado, se sentía más fuerte. Sin embargo, no podía ignorar que ahora el enfrentamiento se volvería más directo y arriesgado. Sin embargo, los otros nietos comenzaron a notar que Ana estaba investigando demasiado. Sabían que, si continuaba, sus secretos saldrían a la luz y la trama que urdieron para desheredar a la abuela quedaría al descubierto. A partir de entonces, sus reacciones cambiaron. Ana empezó a recibir miradas de desconfianza cuando se encontraba con sus primos en la ciudad y, en poco tiempo, incluso llegaron a amenazarla, intentando intimidarla para que se detuviera. Una tarde, mientras Ana regresaba a casa tras una visita al registro civil, fue abordada por uno de sus primos, quien, al verla sola, le dijo en un tono bajo pero amenazante, «Deberías dejar de husmear donde no te llaman. Ana. Te estás arriesgando demasiado, y si no paras, las consecuencias podrían ser graves». Se alejó enseguida, dejando a Ana inmóvil, sorprendida y con un escalofrío de miedo. Ana sabía que sus primos podrían intentar ensuciar su reputación, aislarla socialmente o incluso intentar poner a la propia abuela en su contra. Pero, al contarle a Carmen lo sucedido, encontró más apoyo del que podría haber imaginado. «Tienen miedo porque saben que estamos descubriendo la verdad», dijo Carmen con voz firme y decidida. «Y si eso es lo que quieren, encontrarán en nosotras una resistencia que nunca imaginaron». Las palabras de Carmen fortalecieron a Ana, quien sabía que su misión de ayudar a su abuela era más importante que cualquier amenaza. Las dos, junto a Isabela, estaban preparadas para enfrentar lo que fuera necesario, y el apoyo inquebrantable entre ellas formaba una alianza que nadie podría romper. Con el descubrimiento de las transferencias bancarias y el contrato falso, Ana, Carmen e Isabela estaban ahora armadas con pruebas contundentes. Sabían que era el momento de dar el siguiente paso y enfrentar la situación de manera oficial. Después de reunir todos los documentos y organizarlos minuciosamente, las tres decidieron buscar apoyo legal para formalizar la acción contra los nietos y el abogado. Ana consultó con abogados de confianza, quienes se sorprendieron con la historia y se ofrecieron a ayudar a llevar el caso adelante. Pero, conscientes de que los nietos podrían intentar frenar cualquier iniciativa, Ana, Carmen e Isabela actuaron con discreción, procediendo cautelosamente para evitar llamar la atención hasta que la demanda estuviera formalmente presentada. En pocos días, con la ayuda de sus nuevos abogados, presentaron una denuncia en la justicia, exponiendo las manipulaciones, los pagos ilícitos al abogado y el fraude que había despojado a Carmen de sus bienes. El caso comenzó a ganar fuerza entre bastidores en la ciudad, y los rumores empezaron a circular sobre la disputa legal que Carmen, anteriormente vista como una señora tranquila, estaba enfrentando contra sus propios nietos. Al enterarse de la demanda judicial, los nietos se enfurecieron. El mayor, Tomás, reunió a sus hermanos y al abogado en un encuentro secreto para tratar de entender hasta qué punto la situación se había complicado.
Con el objetivo de evitar que Carmen recuperara lo que era suyo, decidieron seguir un plan aún más deshonesto y cruel. Alegarían que Carmen ya no estaba en condiciones mentales de gestionar su patrimonio. Con esa estrategia, esperaban no solo revertir la denuncia, sino también hacer que la iniciativa de Ana y Carmen pareciera irracional y sin fundamento. Días después, Carmen recibió una citación. Los nietos habían presentado una contrademanda, cuestionando su cordura y afirmando que, debido a su avanzada edad, ya no tenía capacidad para tomar decisiones sobre su patrimonio. La idea de ver cuestionada su integridad dejó a Carmen indignada y profundamente triste, pero Ana e Isabela la apoyaron, asegurando que ahora tenían suficientes pruebas para ganar esa batalla, por más sucia que se tornara. Cuando la noticia de la nueva estrategia de los nietos se propagó, ocurrió algo inesperado. Amigos y antiguos conocidos de Carmen comenzaron a aparecer, expresando su apoyo y ofreciéndose a testificar a su favor. Muchos de ellos eran vecinos de toda la vida, personas que respetaban a Carmen y que jamás creerían en la narrativa que los nietos intentaban imponer. Era una ola de solidaridad que Carmen no había imaginado recibir y que empezaba a cambiar el curso de la situación. La presencia de estas personas, dispuestas a atestiguar el carácter, la lucidez y la bondad de Carmen, fortaleció su caso y llevó a los nietos a un estado de pánico. La presión social comenzó a afectarles, y su imagen, antes intachable, empezó a desmoronarse. En el círculo social, las personas los miraban con desconfianza, y algunos amigos y socios de negocios comenzaron a distanciarse. Ese rechazo silencioso se extendía, y los nietos, antes tan seguros de sí mismos, ahora se veían cada vez más aislados. Dentro de la familia, la fricción empezó a crecer. Tomás, el nieto mayor, intentaba mantener el control, pero sus hermanos y primos, sintiendo la presión social y temiendo las consecuencias, empezaron a discutir entre ellos, acusándose mutuamente de haber ido demasiado lejos. Carmen, Ana e Isabela observaban desde la distancia, conscientes de que, aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, la verdad estaba, poco a poco, saliendo a la luz. El ambiente tenso y las disputas entre los nietos ya no podían ocultarse. La tensión entre ellos era evidente, y con el avance del proceso, los lazos que antes los unían se volvieron frágiles, dando paso a la desconfianza. Cada uno temía el impacto que tendría el juicio, especialmente tras los rumores de que Carmen había reunido a varias personas dispuestas a testificar a su favor. Los viejos amigos de la abuela estaban ansiosos por declarar sobre su lucidez, su carácter y el respeto que siempre había mostrado. Mientras tanto, Ana y Carmen se mantenían firmes. Para asegurarse de que todo se estaba haciendo de la mejor manera posible, se reunían regularmente con sus abogados, quienes ayudaban a organizar las pruebas y a preparar el testimonio de Carmen. Ana, incansable, seguía buscando documentos, mientras Isabela mantenía contacto con los vecinos y conocidos, garantizando que todos estuvieran listos para apoyar a Carmen en el tribunal. En una de esas reuniones, el abogado hizo una observación importante. Carmen, su testimonio será esencial, dijo con un tono serio. Si puede contar la historia desde su perspectiva, del amor que siempre ha tenido por sus nietos, será más difícil para ellos mantener la mentira sobre su lucidez. Carmen asintió, aunque sentía un nerviosismo creciente. Jamás imaginó que, a su edad, tendría que enfrentar a un tribunal contra sus propios nietos, defendiendo no solo su patrimonio, sino también su dignidad y cordura. Llegó el día de la primera audiencia. Carmen, vestida con sencillez pero con una dignidad inquebrantable, entró en el tribunal junto a Ana e Isabela. En la sala, vio a los nietos sentados juntos, sus rostros reflejando expresiones tensas e incómodas. Evitaban mirar a la abuela, como si supieran que habían cruzado una línea irreversible. Era la primera vez que todos estaban frente a frente desde el inicio del proceso, y el ambiente estaba cargado de emociones no expresadas. Cuando llegó el momento de que Carmen testificara, se levantó y caminó hacia el estrado. Sentía las miradas de todos los presentes sobre ella, pero encontró fuerza al ver a Ana e Isabela sentadas en la primera fila, brindándole apoyo con miradas alentadoras. El juez le pidió que comenzara a contar su historia, y con voz tranquila, Carmen narró su vida dedicada a la familia,
el amor incondicional que siempre sintió por sus nietos y el inmenso dolor que fue descubrir su traición. Explicó cómo fue manipulada, cómo los nietos la engañaron con palabras cariñosas y visitas que ocultaban la codicia. En un momento, su voz se quebró, pero se mantuvo firme, conteniendo las lágrimas al relatar el doloroso golpe de ver cómo le arrebataban su propia casa. Con cada palabra, su sinceridad y tristeza eran palpables, y la audiencia escuchaba en silencio, asimilando el relato de una vida de dedicación destruida por la avaricia de sus propios nietos. Al concluir, Carmen miró al juez y, con el corazón apretado, hizo un pedido sencillo: solo quiero recuperar lo que construí con tanto esfuerzo. No se trata de venganza, sino de justicia. Sus palabras, llenas de verdad y dignidad, conmovieron a muchos de los presentes, incluido el juez, que la observaba con atención. El testimonio de Carmen se convirtió en un punto decisivo. Los nietos, ahora visiblemente desconcertados, se dieron cuenta de que la historia que habían creado comenzaba a desmoronarse. Las declaraciones de los testigos de Carmen reforzaron aún más su credibilidad, dejando claro al tribunal que ella estaba plenamente lúcida y que la acusación de incapacidad mental era una mentira descarada. Con el testimonio de la abuela y el apoyo de la comunidad, los nietos veían cómo sus mentiras eran desmanteladas, y lo que antes parecía una victoria asegurada se transformaba en una derrota inminente. Y Carmen, ahora más segura y fortalecida, sentía que estaba finalmente más cerca de recuperar su dignidad y todo lo que le pertenecía por derecho. Con el poderoso testimonio de Carmen y las pruebas presentadas, el juicio comenzaba a inclinarse a su favor. Pero, mientras tanto, la presión sobre los nietos aumentaba drásticamente. Cada detalle revelado en el tribunal exponía las manipulaciones, mentiras y fraudes que ellos habían tramado para desheredar a su propia abuela. La sociedad del pequeño pueblo, que antes prefería mantenerse alejada de los problemas familiares, ahora se volvía contra ellos, despreciando sus actitudes y desmanes. Tomás, el nieto mayor y el ideador del plan, sentía que el control se deslizaba de sus manos. La tensión entre los nietos llegó al límite, y las peleas se volvieron frecuentes. En un intento de defenderse y salvar su propia imagen, Tomás intentó culpar a los primos más jóvenes, alegando que había actuado influenciado por ellos y que solo había seguido sus sugerencias. Sin embargo, los hermanos, sin aceptar cargar con toda la culpa, respondieron rápidamente con acusaciones mutuas, afirmando que la idea siempre había sido de Tomás. El caos entre los nietos era evidente para todos los presentes en el tribunal. En cada audiencia, sus contradicciones y desavenencias los exponían aún más, debilitando el argumento de que Carmen no estaba en condiciones mentales para gestionar su propio patrimonio. No obstante, Carmen, aunque visiblemente fortalecida por el giro del proceso, aún sentía el peso de la tristeza al ver el nivel de codicia y falta de respeto de su propia familia. Era doloroso presenciar el colapso moral de aquellos a quienes tanto había amado y a quienes dedicó años de su vida. Un día, durante una de las pausas del juicio, Ana notó que su abuela estaba callada, pensativa, con la mirada distante. Se acercó y, con delicadeza, puso la mano sobre el hombro de Carmen. «Abuela, ¿estás bien?», preguntó, con tono de voz suave y preocupado. Carmen dio un largo suspiro antes de responder. «Querida, nunca pensé que viviría para ver a mis nietos así, tan divididos y tan consumidos por la codicia. No para esto los crié, no para esto les di tanto de mí». Ana, sin saber qué decir, solo apretó la mano de Carmen, ofreciéndole el consuelo silencioso que la abuela necesitaba en ese momento. A pesar del dolor de ver a sus nietos desmoronarse, Carmen sabía que ya era demasiado tarde para retroceder. Lo único que quedaba por hacer era seguir hasta el final y recuperar su dignidad. En los días siguientes, más testigos surgieron para declarar a favor de Carmen, y la presión sobre los nietos llegó a un punto insostenible. Habían planeado todo meticulosamente, pero no contaban con la fuerza y el apoyo que Carmen encontraría en su comunidad. Además, la presencia incansable de Ana e Isabela junto a Carmen transmitía la imagen de una familia unida y honesta, contrastando con la división y deshonra que los nietos intentaban ocultar con argumentos y justificaciones vacías. Finalmente, durante una audiencia crucial, el juez dio la palabra a los abogados de los nietos, quienes, en un último intento desesperado,
Intentaron cuestionar nuevamente la cordura de Carmen y la influencia de Ana e Isabela en el proceso. Pero, al responder, los abogados de Carmen presentaron una línea argumentativa sólida, exponiendo la falta de fundamento y la inconsistencia en las acusaciones de los nietos. Al final, el propio juez cuestionó los argumentos de los nietos, observando que el comportamiento de ellos, lleno de contradicciones y disputas internas, solo fortalecía la imagen de Carmen como víctima de una traición calculada. Al cierre de esa sesión, Carmen, Ana e Isabela salieron del tribunal con una sensación de alivio. Sabían que aún quedaba un camino por recorrer, pero la verdad estaba finalmente saliendo a la luz y la balanza de la justicia comenzaba a inclinarse a su favor. La traición de los nietos estaba desmoronándose ante los ojos de todos, y Carmen, al lado de Ana, se sentía cada vez más cerca de recuperar no solo sus bienes, sino, sobre todo, su dignidad y paz. La tensión en el tribunal alcanzaba niveles cada vez más altos. En cada sesión, los nietos se veían más acorralados, las mentiras que construyeron cuidadosamente comenzaban a desmoronarse frente a todos. Los testigos a favor de Carmen, amigos, vecinos, conocidos, seguían reafirmando la lucidez y la integridad de ella, lo que inclinaba al juez cada vez más a creer en la versión presentada por ella y su equipo de abogados. Tomás, el nieto mayor, comenzó a mostrarse exasperado. Sabía que el caso se le escapaba de las manos, pero estaba decidido a no perder la herencia que él y sus hermanos habían conseguido de forma tan astuta. En un acto desesperado, empezó a presionar a sus propios hermanos y primos, intentando obligarlos a dar testimonios que reforzaran la narrativa de la incapacidad de Carmen. Sin embargo, con el peso de las mentiras y la presión pública, cada uno de ellos se mostraba menos dispuesto a seguir sus órdenes. Lo que antes fue una alianza de codicia ahora se transformaba en un campo de batalla de acusaciones y desconfianzas mutuas. Durante una de las sesiones, la abogada de Carmen presentó una prueba final e irrefutable. Un documento encontrado por Ana que demostraba la manipulación realizada por el abogado de la familia y los acuerdos secretos establecidos con los nietos para desheredar a la abuela. Era un contrato hábilmente disfrazado como un acuerdo de consultoría que justificaba los pagos regulares hechos al abogado a cambio de la revisión del testamento y los bienes de Carmen. Este documento explicitaba el acuerdo ilícito y confirmaba el papel del abogado en el esquema. Cuando se presentó el documento, el tribunal se llenó de murmullos y miradas de asombro. Era la prueba que faltaba para esclarecer toda la trama. Los abogados de los nietos intentaron minimizar la importancia del documento, alegando que no era más que una formalidad, pero el juez percibió claramente la mala fe detrás de aquel contrato. Tomás, al ver su plan en ruinas, finalmente perdió la compostura y, consumido por la desesperación, comenzó a acusar a sus hermanos en plena audiencia, tratando de transferirles la responsabilidad y salvarse a sí mismo. Esto no fue idea mía. Solo seguí lo que me dijeron, el abogado fue quien nos orientó, exclamó, señalando a sus primos y al abogado. El tribunal observaba, conmocionado, mientras él se rebajaba, exponiendo la suciedad del plan sin medir sus palabras. El juez, ahora visiblemente perturbado por la magnitud de la crueldad, ordenó silencio y miró directamente a Carmen. Señora Carmen, este tribunal agradece su valentía al exponer una situación tan dolorosa. Es evidente que sus bienes fueron tomados de forma deshonesta y que usted ha sufrido una traición inmensa por parte de sus propios familiares. Se hará justicia. Las palabras del juez resonaron como un alivio para Carmen, Ana e Isabela, quienes se abrazaron con lágrimas en los ojos. Para los nietos, sin embargo, era el fin de cualquier esperanza de conservar lo que habían arrebatado. El fraude había quedado expuesto ante toda la ciudad, y su imagen estaba completamente destruida. Al final de aquel día, Carmen sintió que el peso de la traición finalmente comenzaba a disiparse un poco. Aunque aún persistía un dolor profundo, algo en su corazón se apaciguaba, como si, finalmente, la verdad hubiera encontrado su lugar. Al lado de Ana, Carmen sintió que, después de todo el sufrimiento, su dignidad y el respeto hacia ella como persona y como abuela estaban siendo restaurados. Tras la sesión decisiva, la noticia de la traición de los nietos se esparció por toda la ciudad como un incendio.
Los habitantes de Guanajuato estaban conmocionados y horrorizados por lo que le habían hecho a su propia abuela, una mujer conocida y respetada por su bondad y dedicación a la familia. Los nietos, antes tratados con respeto por la comunidad, ahora se convirtieron en el blanco de miradas de desprecio y susurros de reprobación. Carmen, que siempre había mantenido su dignidad, ahora estaba rodeada por el sincero apoyo de amigos, vecinos e incluso conocidos distantes. Cada día recibía visitas de personas que venían a ofrecerle palabras de aliento y apoyo. El caso se convirtió en un símbolo en la ciudad, un ejemplo de la importancia de valorar los lazos familiares y respetar a aquellos que vinieron antes. En contraste, los nietos enfrentaban el rechazo social. En un intento por salvar lo que podían de sus imágenes, trataron de justificar sus actos como malentendidos y difundieron rumores de que habían sido llevados al error por su propio abogado. Sin embargo, la verdad ya era conocida por todos, y sus excusas vacías solo los aislaban aún más. Incluso sus amistades y contactos profesionales empezaron a desaparecer, la vergüenza pública y el peso de la reprobación social se volvieron insoportables. Mientras tanto, Carmen intentaba reorganizar su vida junto a Ana e Isabela, quienes permanecían a su lado en todo momento. Los abogados de Carmen estaban confiados en que el desenlace en el tribunal sería favorable, y ella, por primera vez desde el inicio de esta dolorosa travesía, comenzó a permitirse imaginar el regreso a su hogar y la recuperación de todo lo que le había sido injustamente arrebatado. Durante este periodo de espera y esperanza, Carmen y Ana comenzaron a reconectarse aún más profundamente. Ana, quien ya había demostrado ser una nieta fiel y amorosa, ahora se convertía en la gran compañera de Carmen, ayudándola en todo, desde la gestión de los asuntos legales hasta los momentos simples del día a día, como las tardes de té en el jardín y las largas conversaciones bajo el cielo estrellado de Guanajuato. En cada gesto y palabra, Ana reforzaba el amor y la lealtad que siempre había sentido por su abuela. Durante una de esas tardes, sentadas en un banco de la plaza central de la ciudad, Carmen miró a Ana con los ojos llenos de lágrimas y la voz embargada de emoción. «Querida, has sido mi fuerza. Sin ti, nunca habría encontrado el valor para luchar. Todo este apoyo que estoy recibiendo ahora, todo esto fue posible porque tú creíste en mí, porque estuviste a mi lado». Ana sonrió y sostuvo las manos de su abuela, apretándolas con cariño. «Abuela, solo hice lo correcto. Lo que tú pasaste es inaceptable, y sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Me prometí a mí misma que haría justicia a tu lado, y eso es exactamente lo que estoy haciendo». Carmen sintió una paz que hacía mucho no experimentaba. Ese apoyo inquebrantable de Ana le recordaba que, incluso en medio de tanta decepción, el amor verdadero aún resistía. La traición de los otros nietos había sido una herida profunda, pero Ana estaba allí, mostrándole que los lazos de un cariño sincero eran más fuertes que cualquier ambición. Y así, con el corazón más ligero y la confianza renovada, Carmen aguardaba el desenlace del juicio. Con el juicio casi al final y el apoyo de la comunidad hacia Carmen creciendo día tras día, la presión sobre los nietos se había vuelto insoportable. Lo que antes era un grupo unido por la avaricia y la ambición, ahora estaba dividido y lleno de resentimientos. Tomás, el nieto mayor, quien en su momento había liderado el plan, se encontraba cada vez más aislado. Las miradas de desprecio de la comunidad y el rechazo de sus propios amigos y colegas de trabajo lo habían debilitado. Las peleas entre él y sus primos se volvieron tan amargas que apenas podían hablarse sin lanzarse acusaciones. La noticia del fraude y del intento de desheredar a Carmen se había propagado por todo Guanajuato. Antes, el grupo de nietos había disfrutado de una vida cómoda, rodeados de respeto, pero ahora estaban manchados por la vergüenza pública. Eran vistos como traidores y manipuladores, y los lazos familiares que alguna vez los mantuvieron unidos se habían deshecho, corroídos por la desconfianza y la culpa. Incluso los más jóvenes, quienes habían aceptado participar en el esquema sin entender la profundidad del acto, sentían el peso de las consecuencias. Durante una de las reuniones familiares que Carmen celebraba con sus abogados, ella supo de relatos de amigos y conocidos que confirmaban la tensión entre los nietos. Algunos de ellos, incapaces de manejar la presión social, comenzaron a culparse abiertamente en las raras ocasiones en que se veían.
La imagen de los nietos a quienes tanto había amado estaba completamente destruida, y Carmen, aunque decidida a seguir adelante con el proceso, sentía un dolor amargo al ver el abismo que ahora los separaba a todos. En el tribunal, la tensión entre los nietos se volvió evidente durante una audiencia en la que cada uno comenzó a hacer declaraciones contradictorias, tratando de eludir la culpa. El juez, al notar el juego de acusaciones, permitió que cada uno hablara, observando atentamente los intentos de manipulación y los argumentos vacíos que solo confirmaban la traición. Mientras tanto, Carmen, junto a Ana e Isabela, observaba todo en silencio. No decía una palabra, pero su semblante reflejaba la profunda tristeza de quien ve a su propia familia destruida por la avaricia. Ana, a su lado, notaba cuánto afectaba aquello a su abuela y le sostenía la mano firmemente, en un gesto de consuelo y apoyo. Con el proceso a punto de concluir y las pruebas cada vez más en su contra, la tensión entre los nietos estalló. En un momento crítico del juicio, Tomás, el principal responsable del golpe, no soportó la presión y, en un intento de eludir la responsabilidad, acusó a uno de sus primos de haber iniciado todo el esquema. Con los ojos desorbitados y el rostro tenso, afirmó que solo había seguido las instrucciones de los más jóvenes, quienes, según él, lo influenciaron a tomar las decisiones. Era un intento desesperado de salvar lo poco que quedaba de su imagen, pero el efecto fue devastador. Los otros nietos, ofendidos e irritados por el intento de Tomás de cargarles toda la culpa, no dudaron en responder. Uno de ellos se levantó bruscamente, señalando con el dedo a Tomás y gritando desesperado que él, sí, había sido el mentor, el manipulador que planeó todo para engañar a su abuela. Nos arrastraste a esto, tú trajiste al abogado, tú nos dijiste que era la única forma de asegurar nuestro futuro, nosotros solo hicimos lo que tú ordenaste. La sala de audiencia quedó en un silencio de asombro y tensión, mientras el tribunal presenciaba ese vergonzoso espectáculo. Ante las disputas y las acusaciones mutuas, el juez observaba con una expresión seria e indignada. Estaba claro que ninguno de los nietos había sido víctima de influencias ajenas, todos estaban igualmente involucrados y conscientes de lo que habían hecho. El juez respiró hondo, intentando organizar sus pensamientos, y luego anunció que ya tenía pruebas más que suficientes para llegar a un veredicto. La actitud de los nietos en el tribunal solo reforzaba el desprecio que habían demostrado hacia su abuela. Carmen, observando ese triste espectáculo, sintió una mezcla de alivio y dolor. La traición de ellos estaba, finalmente, expuesta para todos, pero a un alto precio. Sabía que la relación que alguna vez tuvo con esos nietos jamás podría restaurarse. Ahora eran extraños para ella, y aunque la justicia estaba próxima a hacerse, el amor que una vez sintió por ellos nunca volvería a ser el mismo. Al salir del tribunal ese día, Carmen sintió que la justicia estaba finalmente en camino. Solo quedaba esperar el veredicto, que, con todo lo que se había revelado, parecía inclinarse completamente a su favor. Ana e Isabela, quienes habían apoyado a Carmen en cada paso de esta dolorosa travesía, estaban a su lado, recordándole que, a pesar de todo, aún había personas que la amaban sinceramente. Y, mientras caminaban fuera del tribunal, Carmen, junto a Ana, sintió que, independientemente del resultado, había recuperado algo que los nietos jamás podrían quitarle. Su dignidad y el respeto de una comunidad que ahora veía quién era ella realmente. El juicio final se acercaba, y Carmen se preparaba con una mezcla de alivio y expectativa. El dolor de la traición de sus nietos aún estaba en su corazón, pero la promesa de justicia, tras tantos meses de angustia, le traía una calma renovadora. Con Ana e Isabela siempre a su lado, Carmen sentía que, incluso después de tanto sufrimiento, todavía quedaban amor y apoyo verdadero a su alrededor. El día en que el juez daría el veredicto, el tribunal estaba repleto. Muchas personas de la ciudad, sensibilizadas por la historia de Carmen, asistieron para apoyar a esa mujer que, a pesar de su edad, enfrentó una dolorosa y pública batalla contra sus propios nietos. Los nietos, ahora distantes y divididos, entraron al tribunal cabizbajos, visiblemente desgastados. El peso de la vergüenza pública y el desprecio de la comunidad habían dejado profundas marcas en cada uno de ellos. Nadie les ofrecía apoyo, nadie los saludaba, y hasta los amigos más cercanos los habían abandonado. Cuando el juez entró en la sala,
todos se pusieron de pie en silencio. Él observó a los presentes con seriedad, especialmente a Carmen, y reconoció en su mirada una fuerza que rara vez se ve. Inició la lectura del veredicto con una calma calculada, recordando las acusaciones, los testimonios y las pruebas presentadas. Cada palabra del juez era una confirmación de los meses de lucha y desesperación que Carmen y Ana habían soportado. El tribunal reconoce que la transferencia de los bienes de la señora Carmen fue realizada de manera fraudulenta, con clara mala fe y manipulación por parte de los acusados aquí presentes, declaró el juez con voz firme e imponente. Las evidencias demuestran claramente que hubo una trama elaborada para desheredar a la señora Carmen sin su consentimiento verdadero, usando influencias indebidas y falsificaciones que manchan el honor de esta familia. Al oír estas palabras, Carmen sintió que un peso se le quitaba de encima. El juez continuó, ordenando que todos los bienes le fueran devueltos íntegramente a Carmen, incluida la casa que tanto amaba. Además, determinó que los nietos responsables responderían por el acto fraudulento y por las consecuencias legales que se derivaran. La voz del juez resonó en el tribunal. Esta sentencia es una respuesta no solo para la señora Carmen, sino para todos aquellos que, por avaricia, intentan manipular y engañar a quienes les han dado amor y protección. Al finalizar la sentencia, un pesado silencio cayó sobre el tribunal. Carmen miró a sus nietos, pero no encontró en sus ojos nada más que vergüenza y un arrepentimiento tardío. Tomás, el nieto que había liderado el plan, estaba visiblemente afectado, el rostro pálido y la expresión vacía. Sabía que no solo había perdido la batalla judicial, sino también cualquier rastro de respeto que la ciudad, y especialmente su abuela, pudiera tener hacia él. Al salir del tribunal, Carmen fue recibida con abrazos cálidos y palabras de apoyo de los vecinos y amigos que esperaban afuera. La plaza frente al tribunal se convirtió en un lugar de celebración silenciosa y, al mismo tiempo, de reflexión. La ciudad había sido testigo de una lección sobre el valor del respeto y el poder del amor verdadero en una familia. Ana, junto a Carmen, miraba a su abuela con orgullo y alivio. «Abuela, lo logramos. Recuperaste lo que es tuyo y demostraste a todos tu fortaleza». Carmen, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de su nieta y respondió, con voz suave pero firme, «Querida, lo logramos juntas. Esta victoria es tanto tuya como mía. Sin ti, nunca lo habría conseguido». Y, en ese instante, entre abrazos y sonrisas emocionadas, Carmen supo que, a pesar de las heridas, había algo mayor que debía preservarse, el lazo sincero entre ella y Ana, construido con lealtad y amor. Ahora, finalmente podía volver a casa, sabiendo que allí, junto a su nieta y verdaderos amigos, encontraría la paz que tanto merecía. Con el veredicto anunciado, Carmen y Ana finalmente regresaron a la casa que durante tanto tiempo había sido suya, pero de la cual fue apartada por la traición. Al cruzar la entrada, Carmen se detuvo por un instante, respirando profundamente. Cada rincón de aquel hogar parecía hablarle, reviviendo los recuerdos de una vida entera dedicada a su familia. Ahora, a su lado, solo Ana e Isabela compartían ese momento de victoria y alivio. Ana observaba a su abuela con una sonrisa serena, viendo el brillo de felicidad y paz en los ojos de Carmen. La casa, con cada detalle intacto, era un símbolo de todo lo que Carmen representaba: fortaleza, resiliencia y amor incondicional. «Abuela, estamos de vuelta», dijo Ana suavemente. Carmen la miró y, con los ojos llenos de lágrimas, asintió. «Sí, querida. Estamos en casa». En las semanas siguientes, Carmen volvió a organizar la casa, retomando poco a poco su rutina, pero ahora con una nueva perspectiva. A pesar de todo el dolor que había pasado, ese episodio le hizo darse cuenta de que aún era una mujer fuerte, capaz de luchar por sí misma y que, incluso en medio de traiciones, había personas que nunca la abandonarían. Ana e Isabela seguían a su lado, cuidando cada detalle para asegurarse de que Carmen se restableciera en paz. Mientras tanto, los nietos que habían tramado contra ella enfrentaban las consecuencias. La ciudad, antes indiferente a las cuestiones personales, ahora veía en los traidores un ejemplo del desprecio a los valores familiares. Amigos, colegas de trabajo e incluso familiares distantes los evitaban.
Cada uno experimentaba el aislamiento de sus acciones, que resonaban en las puertas cerradas y en las miradas frías que encontraban donde quiera que iban. Para Tomás y los demás involucrados, las repercusiones eran un recordatorio constante de que habían perdido más que bienes materiales, habían perdido la confianza y el respeto de quienes más importaban. Las reuniones familiares, que antes eran motivo de alegría y unión, ahora se convirtieron en un recuerdo lejano, algo que nunca podrían recuperar. Y, por más que intentaran redimirse, sabían que los lazos con Carmen jamás serían los mismos. Con el tiempo, Carmen optó por mantener la distancia de aquellos que la traicionaron, dejando claro que su casa estaba abierta solo para quienes realmente la amaban. Ana se convirtió en su mayor compañera, y juntas encontraron una nueva forma de vivir, donde el respeto y el cariño verdadero eran las bases de una relación que el tiempo no podría debilitar. En los días soleados, Carmen y Ana pasaban las tardes en el jardín, riendo, conversando y haciendo planes para el futuro. La comunidad continuaba apoyándolas, respetando y admirando el coraje de Carmen. Y allí, en ese hogar que había recuperado, Carmen se sentía verdaderamente en paz. Sabía que el camino hasta allí había sido difícil, pero también sabía que, junto a Ana, su vida estaba llena de lo que realmente importaba, amor, dignidad y la certeza de que el respeto y la lealtad siempre prevalecerían. Carmen no solo recuperó su hogar. Recuperó también su paz y el orgullo de una vida vivida con honestidad, dejando a Ana el ejemplo del verdadero significado de familia y de amor incondicional. A medida que pasaban los días, la casa de Carmen volvía a ser un hogar acogedor, un espacio donde el amor y la armonía prevalecían. Con el constante apoyo de Ana y la leal amistad de Isabela, Carmen se sentía rodeada por el tipo de afecto que el tiempo y las adversidades solo habían fortalecido. Cada rincón de la casa era cuidadosamente reorganizado, como si cada gesto de orden también fuera un acto de sanación para las heridas que la traición había dejado. Ana, consciente de la importancia de devolverle la alegría a Carmen, comenzó a organizar pequeñas celebraciones, invitando a amigos cercanos y vecinos para tardes de café y conversaciones animadas. La casa, que antes parecía sombría y pesada, se llenó nuevamente de risas y de historias compartidas. Carmen empezaba a darse cuenta de que, a pesar de todo lo que le habían hecho sus nietos, aún existía amor a su alrededor, y ella merecía disfrutar de esta nueva etapa sin remordimientos. Fue en una de esas tardes de reunión cuando Carmen recibió una visita inesperada. En la puerta estaba uno de los nietos que había participado en el complot para desheredarla. Tenía una expresión de sincero arrepentimiento, la mirada baja y el rostro marcado por el peso de las consecuencias de sus actos. Con tono vacilante, pidió permiso para hablar con su abuela, afirmando que deseaba disculparse. Carmen, aunque dudosa, le permitió entrar, con Ana e Isabela observando de cerca, listas para apoyarla si fuera necesario. «Abuela», comenzó él con voz temblorosa, «no tengo excusas para lo que hice. Sé que lo que hicimos estuvo mal, y no espero que me perdones. Solo quería decir que, todo esto me hizo darme cuenta del valor de la familia y de cuánto perdí al traicionar a la persona que siempre estuvo a nuestro lado». Carmen lo observó en silencio, el rostro impasible mientras él continuaba hablando. Sentía una mezcla de emociones. Por un lado, el arrepentimiento que él mostraba parecía verdadero, y el dolor en sus ojos era claro. Pero, por otro, las marcas de la traición aún eran profundas, y ella sabía que el perdón completo no vendría fácilmente ni rápido. «Agradezco que hayas venido y que reconozcas tu error», respondió Carmen, su voz firme, pero llena de la compasión que la caracterizaba. «Pero el perdón no es algo que se otorga solo con palabras. Necesito tiempo para sanar esta herida. Lo que ustedes hicieron me costó mucho, me quitó una paz que tardé años en construir. Y ahora que finalmente la he recuperado, necesito protegerla». El nieto asintió en silencio, comprendiendo el dolor que había causado y respetando el deseo de Carmen. Sabía que recuperar la confianza de su abuela era algo que requeriría mucho más que una disculpa. Salió de la casa resignado, pero con la esperanza de que, algún día, quizás, pudiera reconstruir el vínculo que él mismo había contribuido a destruir. Después de que él se fue, Carmen se volvió hacia Ana, quien la observaba con una mirada comprensiva. «Abuela, ¿cómo te sientes?», le preguntó,
sosteniendo la mano de Carmen y dándole una sonrisa de apoyo. Carmen suspiró, sintiendo un alivio discreto. Estoy bien, querida. Fue difícil verlo, pero fue bueno escuchar las palabras que él necesitaba decir. Siento que, con el tiempo, el dolor seguirá disipándose. Y así, en esa tarde, Carmen dio un paso importante para seguir adelante, con el corazón cada vez más ligero y rodeada del cariño de quienes siempre la habían apoyado. Con el tiempo, la visita de su nieto y su pedido de disculpas ayudaron a Carmen a reflexionar sobre todo lo que había sucedido. Aunque el perdón total no llegó de inmediato, la conversación le trajo una paz inesperada. Poco a poco, Carmen empezó a aceptar que, aunque la confianza que había depositado en los otros nietos no podía restaurarse, no necesitaba cargar para siempre con el peso del rencor. Quería seguir adelante sin resentimientos, lista para valorar el amor que aún la rodeaba y dedicar sus días a momentos que realmente le brindaban felicidad. Junto a Ana, su nieta fiel y dedicada, y a Isabela, la amiga leal de tantos años, Carmen reconstruyó una vida en la que lo que importaba era el presente. Las tres organizaron cenas, reuniones con amigos, e incluso tardes de música y baile en la sala de la casa. La casa de Carmen, que un día fue escenario de intrigas y decepciones, se convirtió en un refugio de afecto genuino y de alegría sencilla. Las risas volvieron a resonar en cada rincón, y cada espacio parecía llenarse de calidez con los nuevos recuerdos que Carmen estaba creando. Ana, agradecida por todo el cariño y confianza que su abuela le había brindado, decidió acompañarla en todo lo que Carmen quisiera hacer. Comenzaron a hacer pequeños viajes por las ciudades vecinas, explorando nuevos lugares, conociendo gente y disfrutando de la vida con una libertad que Carmen no sentía desde hacía años. Caminaban de la mano por los mercados y plazas de los pueblos, conversando y riendo, mientras Carmen redescubría la belleza de vivir plenamente, sin las preocupaciones y desconfianzas que tanto la habían desgastado. Durante uno de esos viajes, sentadas en una plaza al atardecer, Carmen miró a Ana con los ojos brillando de felicidad y gratitud. Tú has sido mi mayor apoyo, Ana. Sin ti, no habría encontrado fuerzas para enfrentar este dolor. No sé cómo agradecerte por haberte quedado a mi lado cuando todo parecía perdido. Ana sonrió, emocionada. Abuela, fuiste tú quien me enseñó el valor de la familia, de la bondad y de la honestidad. Todo lo que hice fue devolverte un poco de lo que tú siempre has hecho por mí y por todos nosotros. Lo que importa es que estamos juntas y que ahora puedes vivir en paz. Carmen acarició el rostro de su nieta, sintiendo una profunda gratitud y amor. Sabía que Ana representaba todo lo más puro y verdadero de su familia, y que, con ella a su lado, la vida volvía a tener sentido. En los días que siguieron, la vida de Carmen floreció de una manera nueva. Empezó a abrir las puertas de su casa, no para aquellos que la traicionaron, sino para quienes siempre la respetaron y apoyaron. Su historia se había hecho conocida en la ciudad, y muchas mujeres y hombres de su edad la veían como un ejemplo de valentía, alguien que supo enfrentar la traición con dignidad y que, a pesar de las adversidades, nunca perdió la capacidad de perdonar y de amar. Después de meses reconstruyendo su vida y renovando los lazos con quienes realmente la querían, Carmen finalmente encontró la paz que tanto anhelaba. Su casa estaba nuevamente llena de alegría, sus días rebosaban de pequeñas aventuras junto a Ana, y su corazón se sentía más ligero con cada nuevo recuerdo feliz que creaba. Una mañana, mientras caminaba por el jardín con Ana, Carmen reflexionó sobre todo lo que había vivido y cómo cada desafío la había transformado. Sabía que, a pesar del dolor y las traiciones, había salido victoriosa, no solo por haber recuperado sus bienes, sino por haber mantenido su dignidad y haber recuperado su paz interior. El perdón que se había dado a sí misma y a los demás hacía que cada momento presente fuera aún más valioso. Ana, siempre perceptiva, notó la mirada distante y serena de su abuela y la abrazó, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Qué sucede, abuela, pensando en el próximo viaje? Carmen rió suavemente, acariciando el rostro de Ana con ternura. Estaba pensando en lo sorprendente que puede ser la vida, respondió ella, con una sonrisa. A veces creemos que estamos solas, pero aparecen personas que nos muestran que no tenemos que cargar el peso del mundo solas. Y tú has sido esa persona para mí, Ana.
te agradezco cada uno de tus gestos. Ana devolvió la sonrisa, sintiendo el calor y la gratitud de su abuela. Me enseñaste que lo que realmente importa en la vida no son los bienes o el dinero, sino los momentos y las personas que amamos. Y yo siempre estaré a tu lado, abuela. Carmen miró a su alrededor, disfrutando la frescura del jardín y el brillo del sol de la mañana. Comprendió que, a pesar de todas las pérdidas y las heridas, había encontrado algo aún más valioso, la certeza de que, mientras hubiera amor y lealtad, su vida estaría completa. Ahora, su mayor tesoro no era la casa o los bienes recuperados, sino la relación inquebrantable con Ana y la certeza de que siempre había una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. A partir de ese día, Carmen decidió que viviría sus años restantes con plenitud, rodeada de quienes la respetaban y valoraban. Su hogar estaba restaurado y lleno de amor, y, junto a Ana, sabía que nunca estaría sola. Juntas, continuaron creando recuerdos, una al lado de la otra, con la certeza de que, a pesar de todo lo que habían enfrentado, el vínculo que habían construido era el verdadero legado que ambas dejarían. El tiempo pasó, y la historia de Carmen y Ana se convirtió en un ejemplo de valentía y resiliencia entre las familias de la ciudad. Todos conocían la fortaleza de Carmen, quien había enfrentado la traición de toda una vida con dignidad, y la lealtad de Ana, la nieta que se había negado a abandonar a su abuela en los momentos más difíciles. En la casa de Carmen, los días transcurrían tranquilos y llenos de pequeños rituales que fortalecían aún más los lazos entre las dos. Las tardes de domingo estaban reservadas para reuniones con amigos y vecinos. El aroma de té y pasteles caseros llenaba el aire, y la casa, que alguna vez fue escenario de dolor, ahora era sinónimo de acogida y alegría. Carmen sonreía al ver la casa llena de voces y risas, sabiendo que aquel hogar era verdaderamente suyo de nuevo, no solo en papeles, sino en esencia, lleno de armonía y afecto genuino. En una de esas tardes, mientras Ana y Carmen organizaban el jardín, Ana observó a su abuela con ternura y admiración. Carmen, con la paz restaurada y un semblante sereno, parecía radiante, como si hubiera recuperado algo más allá de los bienes, su propia esencia. Al notar la mirada de su nieta, Carmen sonrió y dijo, en tono juguetón, «Sabes, querida, creo que todavía tenemos muchas aventuras por delante. Y esta vez, elegiremos destinos aún más bonitos para nuestros viajes». Ana rió y estuvo de acuerdo, sabiendo que, donde quiera que fueran, el verdadero valor estaba en la compañía de la otra. Y así, al lado de su nieta, Carmen continuó viviendo sus días con serenidad, segura de que las experiencias compartidas, el apoyo mutuo y la bondad sincera eran lo que realmente sostenía su vida. Para todos los que las conocían, Carmen y Ana eran más que abuela y nieta, eran un ejemplo de vínculos que el tiempo y las dificultades solo habían fortalecido. Y, juntas, demostraban que, al final de todo, el amor y la lealtad eran los bienes más preciados que alguien podía poseer. ¿Te gustó esta historia de superación y lealtad? Entonces no te olvides de darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir más historias inspiradoras como esta. Compártela con alguien especial que valore la importancia de los lazos familiares y deja tu comentario abajo. ¿Has vivido o conoces una historia parecida? Estamos curiosos por saber. Gracias por ver y hasta el próximo video.